Muy buenas, queridos amigos. Hoy es 25 de diciembre, una feliz Navidad para todos. Que el Señor, nacido en Belén, nacido en nuestros corazones, venido a esta tierra, a todos les conceda, a sus familias, en sus trabajos, en todas las realidades que viven, el gozo de su presencia, de su venida en la debilidad, el gozo de hacerse niño, para que nosotros también podamos hacernos niños. Así que con este contexto de alegría, con este contexto de esperanza que nos rodea en este maravilloso momento, quiero que compartamos de una manera muy sencilla el Evangelio que la liturgia nos ofrece. Y hoy comenzamos pues un tiempo especial, el tiempo llamado propiamente de la Navidad. Hace poco, 4 semanas atrás más o menos, celebrábamos el tiempo del Adviento, la preparación a este gran día. Como lo he señalado, el año litúrgico cristiano gira en torno a 2 grandes celebraciones. La de hoy, 25 de diciembre, la Navidad, la aparición visible del Hijo de Dios en la carne, y luego la resurrección del Señor el día de Pascua. Hoy inauguramos pues un tiempo que también dura algunas semanas, pocas, 3 semanas, y que también nos prolonga este acontecimiento maravilloso de la llegada de nuestro Señor. La liturgia para el día de hoy, digamos, la celebración de la misa, ofrece 4 posibilidades, y eso es muy importante. Hay una misa que se llama de la vigilia, o sea, del día anterior, de ayer, 24 de diciembre, que se puede celebrar después del atardecer o después del mediodía. La misa de la medianoche, que en muchos sitios tiene gran arraigo y tradición, digamos, tratando de señalar que justo al inicio del día 25 de diciembre ha venido el Señor al mundo. Luego la llamada misa de la aurora, que es una misa que se puede celebrar al amanecer. Y luego la llamada también misa del día. Esa es la que hoy contemplaremos, el Evangelio de la misa del día. Cada una de estas misas tiene un evangelio distinto, unas lecturas distintas que nos hacen un énfasis particular sobre algún aspecto de esta natividad. Y es importante también que recordemos que el día de hoy, al menos en Colombia, junto con el 8 de diciembre y el 1 de enero, estas 3 fechas, 8 de diciembre, 25 y 1 de enero, son las únicas 3 fechas en el año en que es de precepto la asistencia a la Santa Misa aparte del domingo. Son de tal importancia que la Iglesia nos invita, digamos, con carácter obligatorio a acudir a la Eucaristía, a la celebración mayor, pues por esta relevancia que tiene. Y el Evangelio que escuchamos hoy es el llamado prólogo del Evangelio de San Juan. Vale la pena decir antes de leerlo que se trata de un texto bastante, por decir así, teológico, que tiene un contenido muy profundo y que, bueno, de alguna manera nos puede resultar sorprendente. Es un texto un poco largo el que se lee hoy, pero que es sumamente también luminoso. Voy a destacar algún aspecto solamente en el comentario. Y dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita, diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios, Hijo único que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí San Juan nos está dando a conocer la intimidad de Dios, lo que está en lo más profundo de Dios, que es a la vez simple. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, esa palabra que nace del Padre, el Padre habla y pronuncia una palabra que inmediatamente es su Hijo. O sea, nosotros entendemos la relación humanamente entre los padres y los hijos determinada por un vínculo biológico. La manera como Dios engendra un hijo no es con la unión con otra persona, sino al pronunciar una palabra. Porque en la palabra absolutamente perfecta, sincera y única, Dios se pronuncia a sí mismo, pronuncia su propia esencia, pero esa esencia tiene vida y por tanto es otra persona. Estamos hablando de un misterio, pero estamos hablando entonces de que lo propio de la intimidad de Dios es una palabra. Aquí se nos está diciendo repetidamente el verbo se hizo carne, esa palabra se relaciona con la carne. O sea, la palabra y lo material van de la mano. La palabra se hace un acontecimiento, la palabra se hace un hecho que se puede tocar, en ese sentido es un acontecimiento. Y esos son los dos rasgos de Jesucristo que hoy se nos ha manifestado en la carne. La palabra la escuchamos, la palabra llega a nuestro corazón, pero la palabra ni la vemos ni la tocamos. En cambio, la carne es una realidad que ocupa un espacio y se hace visible, se hace parte de nuestro mundo. Aquí en el fondo se nos está ofreciendo una meditación profundísima sobre el ser de Jesucristo. Ese verbo que en un momento era el Hijo del Padre, toma una carne y baja, por decir así, de los cielos, y al tomar una carne se hace hombre. Es el misterio de cómo un Dios todopoderoso, absoluto e infinito, asume como suya una realidad humana, de tal manera que ese Hijo se hace el Cristo y sin dejar de ser Dios se hace hombre. Y sin dejar de ser hombre permanece siempre siendo Dios. Es el misterio increíble que existe de la unión entre lo humano y lo divino. Y esto que puede parecer supremamente abstracto y de pronto una reflexión un poco teológica, nos está diciendo dos cosas con las cuales yo quisiera que nos quedáramos hoy en este día de Navidad, que contemplamos el pesebre, que contemplamos, digamos, esas figuras y esa Navidad que nos trae a la memoria la realidad de Belén. Una, tú eres la palabra. Así como el Padre se pronuncia y se da a conocer en la palabra, dice, al Padre nadie lo ha visto jamás, el Hijo lo ha dado a conocer. O sea, el Padre se ha dado a conocer a través del Hijo, a través de Cristo por la palabra. Tú te das a conocer por lo que dices, por tus palabras, el modo como hablas, del modo como te refieres, el contenido de tus expresiones y de las mías. Nosotros somos la palabra. La palabra nos define. Las palabras que decimos son esenciales a nuestra realidad. El modo como hablamos, como nos referimos a los demás, es parte de nuestra identidad y de alguna manera es la manera como nos encarnamos, si se quiere, nos damos a conocer y nos transmitimos. Y lo segundo es la carne. El Verbo ha querido asumir la carne. El Papa Francisco habla muchísimo de esto, de que la realidad material, el tocar, la carne es una realidad sensible y accesible al tacto. Tocar, abrazar, acariciar, entrar en contacto con, son
realidades absolutamente propias de la humanidad y a veces las podemos o manipular o maltratar o querer eliminar. No podemos dejar de ser humanos. Lo propio del ser humano es ser de carne y hueso. Sin carne y hueso somos ángeles, seríamos ángeles. Por tanto, estas dos realidades nos pueden ayudar a pensar cómo me relaciono con los demás, valoro su realidad humana, me reconozco yo como ser humano, frágil, concreto, débil. Soy expresivo con la carne en el sentido de abrazo, acaricio. No me abstengo de este contacto real y sincero y humano y a la vez me relaciono también con la palabra. Estas dos realidades deben ir de la mano en nuestra vida. Que el Señor nos permita pues celebrar una Navidad maravillosa con nuestra familia, con nuestros amigos, acordándonos de los que sufren, orando por el mundo, por la iglesia, pero sobre todo reconociendo que somos carne y palabra. Que Dios los bendiga.